inicio a esta mesa redonda. Muy buenos días, muy buenas tardes en España, distinguida audiencia. Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Esta actividad forma parte de los eventos programados por la Comisión de Historia de la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. La mesa redonda que se presenta el día de hoy, titulada La movilidad humana contemporánea y la compleja construcción de su memoria, cuenta además con el apoyo del Instituto de Estudios Avanzados de Desigualdades, IEAD, de Ecuador, y el Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía, GEISA, de España. En esta ocasión nos acompaña como moderadora de esta mesa redonda la maestra Diana Santos Alarcón. Diana Santos Alarcón es licenciada en Ciencias Históricas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestría en Ciencias Sociales con Ecuador. Actualmente es consultora de organismos no gubernamentales. Este sería un pequeño extracto de su CV de la moderadora. Recuerden que este webinar es gratuito, sin embargo, si desea recibir un certificado digital por su asistencia, este tiene un costo de $5. Más información la van a encontrar en el chat. Asimismo, queremos recordar a nuestra distinguida audiencia que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.ipgh.gov.es y también mediante nuestras redes sociales. Esta presentación estará colgada en nuestro canal de YouTube IPGH Ecuador. Y no olviden que pueden formular sus preguntas a través del chat. Por favor, solicitamos a los presentes nos ayuden llenando una breve encuesta con el fin de mejorar nuestros servicios online. El link estará disponible en el chat. Por favor, mantener su cámara y micrófonos silenciados para una mejor transmisión. Sin más, démosle la muy bienvenida a la maestra Diana Santos Alarcón, quien moderará en esta mañana. Adelante, estimada maestra Diana Santos. La escuchamos. Muchas gracias, Oscar. Bueno, buenos días con todos y todas. Agradecemos la presencia de quienes están siguiendo esta actividad en Ecuador y en otros países. A continuación, realizaremos la mesa redonda La movilidad humana contemporánea y la compleja construcción de su memoria. Para esta mesa redonda están previstos 60 minutos, durante los cuales pretendemos aproximar al público interesado reflexiones sobre los retos que tiene el estudio de la movilidad humana contemporánea, dando continuidad a los temas que abordamos en el 2021 con los 3 webinars del ciclo Procesos Migratorios Contemporáneos. Durante la mesa redonda, las 3 expositoras nos ofrecerán, desde sus ámbitos específicos de investigación, sus argumentos en torno a las preguntas que sitúen los elementos alrededor del tema que ahora nos ocupa, la movilidad humana contemporánea y la compleja construcción de su memoria. El público interesado en realizar preguntas a nuestros ponentes las podrán enviar a través del chat para dar respondidas al final de las intervenciones. Se pide que estas preguntas sean concisas. Ahora presentaré un breve perfil de las 3 expositoras. Adriana González Gil es doctora en América Latina Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia y licenciada en Historia y Filosofía por la Universidad Autónoma Latinoamericana. Es miembro del Grupo de Investigación Estudios Políticos y de la línea Movilidad, Migración y Desplazamiento Forzado, y actualmente es profesora titular de la Universidad de Antioquia. Cheryl Martins es doctora en Sociología por la Universidad de Manchester, Inglaterra, magíster en Lingüística Aplicada por la Universidad Macquarie en Australia y es directora del Instituto de Estudios Avanzados en Desigualdades y coordinadora de Sociología e Historia en la Universidad San Francisco de Quito. Pilar Cruz es doctora por la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, en la Facultad de Humanidades. En la actualidad es profesora del Departamento de Sociología en dicha universidad. Es miembro del Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía, GEISA, y de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, sección Ecuador. A continuación, vamos a dar inicio con la primera pregunta de una ronda de 3 que se le dará a las expositoras. Por favor, a cada una de ustedes se les pide que para sus respuestas tomen en consideración el tiempo asignado, que es de 5 minutos. Muchas gracias. Empezaremos contigo, Adriana, sí, luego con Cheryl y luego con Pilar. Aquí va la pregunta. ¿Cuáles consideran que son las principales diferencias entre la movilidad humana transnacional que se da desde finales de la década de 1990 respecto a la de las décadas previas? Te paso la palabra, Adriana. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Encantada de compartir este espacio con las colegas Pilar y Cheryl. Muchas gracias, Diana, por la moderación y a todos nuestros asistentes virtuales. Una bienvenida. Esperamos que esta conversación sea muy productiva para todos. A ver, yo diría que hay muchísimas diferencias observables en lo que ha sido el proceso de transformación de la movilidad humana contemporánea, particularmente en los últimos 30 años, si los comparamos justamente con décadas anteriores, como las de 50, 60, 70, muy particularmente en el contexto latinoamericano, pero también diría a nivel global. Y ahí ubicaría la primera gran diferencia. Yo creo que hoy tenemos unos contextos macroeconómicos y geopolíticos diferentes que le dan un tono diferencial a las distintas formas de movilidad humana, en donde ha sido mucho más frecuente la que hoy llamamos una migración transnacional. Y con eso entonces me refiero a que esa existencia de contextos diferenciales a nivel macroeconómico y a nivel geopolítico le están imprimiendo un contexto de oportunidad diferente a los procesos humanos de movilidad que son históricos, que han sido permanentes, pero que también han tenido rasgos diferenciales en épocas pasadas a los que hoy asistimos. En consonancia con ese contexto global, regional y local que se ha movido, que se ha transformado, yo quiero subrayar algunos asuntos particulares y me refiero fundamentalmente al contexto de relación nuestra como América Latina con un contexto más global como el de Europa o Norteamérica. Hay un primer rasgo, yo diría que en los últimos 30 años ha predominado una diversificación de destinos que no era tan usual en las coordenadas de la migración tradicional. Me refiero a que fue muy usual en nuestros análisis observar que la migración se daba fundamentalmente del sur pobre al norte rico y que eso definió mucha parte de las primeras trayectorias migratorias respecto de los países latinoamericanos. Hoy vemos que en esa época, me refiero a 50, 60, 70 incluso, uno encontraba que la migración de América del Sur estaba muy orientada hacia los Estados Unidos y gradualmente comenzó a ser un poco más masiva hacia Europa. Hay un fenómeno muy importante, observable sobre todo en los últimos 20, 30 años, es cómo se ha ido dinamizando una migración transfronteriza, una migración intrarregional que no era muy observable en décadas pasadas. Es decir, que ya no solamente estamos hablando de una migración en sentido sur-norte, sino que estamos asistiendo a la transformación de una migración sur-sur y que encuentra una diversificación de destinos bien interesantes. Eso sería como una ruptura en el patrón migratorio que obedece, repito, a consideraciones de orden contextual más globales como los desarrollos macroeconómicos y las implicaciones políticas o geopolíticas de la dinámica migratoria. Unido a eso, yo quisiera subrayar otro elemento y es que estamos asistiendo en los últimos años a un fenómeno que me parece muy relevante en general, que es la presencia y liderazgo de las mujeres en los proyectos migratorios. Si nos devolvemos 30 años, 40, era muy visible que era una situación que estaba más emparentada con la acción de los hombres que salían en busca de otras oportunidades, fundamentalmente de trabajo. Era una migración incluso mucho más individual,
lo que podríamos llamar un poco silenciosa, mientras que ahora asistimos a una masificación de la migración y en esa masificación un papel muy relevante, cada vez más creciente, de las mujeres. De hecho, estamos asistiendo en los últimos años a un fenómeno que se ha caracterizado como la feminización de las migraciones, que nos habla del papel preponderantemente activo de las mujeres, no solo en la toma de decisión de la migración, sino incluso posteriormente en las sociedades de destino, en cómo son las que dinamizan un asunto conocido como de reunificación familiar, que también es un fenómeno que creo que se ha transformado en los últimos años. Porque si nos devolvemos un poco, 30, 40 años atrás, los procesos de reunificación eran muy poco probables. Creo que se han dinamizado mucho más ahora. Todo esto yo quiero no dejar de lado un factor que me parece muy importante entre esos cambios que llamaban geopolíticos, y es que hemos asistido en los últimos 30 años particularmente, yo diría que desde la década de los 90, a una dinámica de control migratorio diferente al que conocíamos en el pasado. O sea, la migración, sobre todo si pensamos en el espacio de la Unión Europea, cuando aparecen los tratados Schengen y toda la nueva reglamentación para controlar, regular o hacer de la migración un asunto que se ha llamado ordenado, controlado y demás, o las políticas restrictivas de Norteamérica, particularmente de Estados Unidos, también le han imprimido un sello diferente a la situación de hoy de los migrantes. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo se transforman esos controles y las afectaciones que tienen las, la, o sea, la manera en que los migrantes deben enfrentar permanentemente nuevos asuntos de visados, de Adriana, estrategias perdón de que control interrumpa, y de que te retiración. pasaste del tiempo, Perdón, entonces. sí, me disculpo. Dejémoslo hasta ahí. Son muchos fenómenos, repito, pero quería subrayar al menos estos elementos. Les doy la palabra a mis compañeras de mesa. Muchas gracias, Adriana. Doy la palabra a Cheryl. Gracias. Buenos días, buenas tardes con todos y todas. Em, para mí, bueno, estoy muy de acuerdo con lo antes mencionado y en cuanto especialmente a aspectos macroeconómicos, ¿no? Un aspecto clave en relación con la migración global a partir de la década de 2000 en particular, tiene que ver con muchos cambios en cuanto a las economías, ¿no? Y lo que son crisis, especialmente la crisis mundial de 2008, y la pandemia también ha tenido un impacto súper fuerte. Entonces, eso implica una rápida magnificación y amplia dispersión de efectos en cuanto a lo que es la migración transnacional. Y también muchas veces lo que son estos impactos económicos, crisis, comienzan en países industrializados y se extienden hacia países del sur global. Y eso significa que las crisis se desarrollan e impactan especialmente a los migrantes, y justamente lo que estamos viendo es este cambio también ya mencionado, que no estamos viendo que personas en situación de movilidad están pasando hacia partes de las partes rezagadas de la economía mundial hacia las partes en auge. Y ahora estamos viendo un momento donde todos estamos afectados por lo que son factores macroeconómicos y que hay mucho más migración que se puede denominar sur-sur. Y creo que, bueno, el factor clave dentro de todo eso es la situación de empleo, ¿no? Que en muchos países desde en 1999 se ve más fuerte en las crisis y todo lo que son las actitudes políticas y públicas hacia la migración y hacia lo que es movilidad humana, ¿no? Entonces, en particular trabajadores extranjeros. Y eso lo hemos visto en Ecuador,
¿no? Se produce especialmente en contextos de dificultades económicas, lo que es la xenofobia. Lo hemos visto también en cuanto a lo que son las reacciones. Entonces, los gobiernos, por ejemplo, en Ecuador, que tenían unas políticas públicas muy avanzadas en la región, en 2017, ya en 2018 empieza a cerrarse. Eso lo hemos visto también con países como Malasia, Singapur, Colombia. Por suerte, las cosas en Colombia también están cambiando, y con la apertura de la frontera recién, eso también es algo que es importante resaltar, que puede tener un impacto positivo. Pero lo hemos visto en toda la región, en todos los países realmente de la región. Está súper evidente en los estados del norte global también, ¿no? En Europa, ciertos estados en Europa y en Norteamérica, ¿no? Y lo que vemos es que las cifras en comparación, ¿no? Son muy diferentes en cuanto a lo que es la migración hacia el norte, ¿no? Me asombró ver las cifras de, por ejemplo, refugiados en el norte. Hablan en Canadá, por ejemplo, de refugiados de Siria, Afganistán, etcétera. Pero las cifras realmente son, en comparación a lo que reciben muchos países en el sur global, muy bajas, muy bajos estos números. Sin embargo, se escribe mucho, hay mucha atención en la Academia del Norte sobre migración, pero yo creo que las cifras son muy diferentes. Pero también hay otro aspecto súper importante de resaltar, y en este sentido hay mucha migración informal que es irregular, ¿no? Que no está documentado, ¿no? Que creo que eso también es otro componente súper importante, y con eso creo que ya he usado casi los 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, Cheryl. A continuación doy la palabra a Pilar Cruz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, en primer lugar, a todos, a todas por estar aquí hoy, haberse tomado este tiempo para escuchar este webinar. Espero que sea de su interés. Agradecer también a mis compañeras que me han precedido en la palabra, a Diana, y sobre todo pues al respaldo del IPGH, la Comisión de Historia de Ecuador, por el auspicio para poder celebrar este evento. Brevemente comentando lo que han cómo se podría responder a la pregunta que nos está planteando Diana. Me gustaría un poco complementar también algo que han señalado mis compañeras. Sí, creo que como ha señalado Adriana y luego Cheryl, pues esta constante macro socioeconómica pues tiene un papel fundamental en esa diferencia para distinguir esos flujos diferenciados, es un factor muy diferenciador entre la década, lo que se da a partir de la década de 1990, de los flujos anteriores. Creo que tiene mucha más incidencia en la motivación, en el factor que detona muchos de esos procesos. A nivel global, pero también a nivel regional. Como nos ha comentado muy bien Adriana, también esas direcciones de los flujos pues han ido cambiando, y los estudios sobre todo de distintos organismos pues hablan que esos flujos norte-sur pues en principio todavía se mantendrían a partir de la década de 90, ¿no? Pero luego empiezan a cambiar, y en las décadas siguientes pues se va equilibrando y también se van incrementando esos flujos sur-sur. Esto que aquí, como nos ha señalado muy bien Adriana, pues el incremento de esa migración pues en los propios países del sur, y tal como has dicho, pues América Latina es un claro ejemplo. Tradicionalmente era una región donde la población migrante, pues sobre todo a partir de la década 50, estaba migrando hacia Estados Unidos, pero luego en las décadas siguientes, como hemos dicho, a partir de los años 90, se van dando procesos migratorios como los que hemos tenido de colombianos con la situación de dificultad en el país, y han ido pues hacia Colombia, Venezuela, ¿no? Y es un proceso constante. Otros países también, Ecuador mismo, que había sido un país emisor, pues
ha sido país de destino y tránsito, ¿no? A partir de esa década, a la vez que país emisor no solo es Estados Unidos, sino a Europa, por ejemplo, España, ¿no? Creo que eso es también como a partir de la década de los 90, quizá países como el que he señalado, Ecuador, pues que no se había caracterizado por, bueno, tenía unos flujos migratorios pues constantes, pero relativamente pequeños, de pronto ven masificado ese proceso precisamente, o más que masificado, pues que corresponde a un grupo relevante de la población y sobre todo cómo se diversifica. Sobre esa diversificación de los flujos también me gustaría señalar, tanto en su composición, ¿no? Tradicionalmente, antes de la década de, como ha dicho también Adriana, pues antes de la década de 90 había un mayor predominio de hombres, ¿no? Dentro de sus flujos migratorios, y luego empiezan a tener, no solo en cifras, ¿no? Unas proporciones más relevantes de mujeres, ¿no? Sino también vamos a ver cómo las edades, ¿no? De quienes migran, pues van a variar. Ya no solo es población en edad laboral, ¿no? Sino adulta, mayor y también niños. Y ahí precisamente quiero recalcar otro de los cambios que encontramos precisamente cuando analizamos esos flujos, como hasta los años 90 todavía veíamos un proceso marcado de migración origen-destino, ¿no? Pero a partir de esos años ya empezamos a ver cómo se dan procesos de lo que se llama migración circular. Categorías como población inmigrante o emigrante dejan de tener validez, ¿no? Porque estamos hablando de unos procesos muy rápidos de movilidad, con lo cual ya estamos hablando incluso de solamente decir población migrante, ¿no? Procesos migratorios, o incluso en los últimos años hablamos de movilidad humana, ¿no? Porque engloba una serie de procesos y no solamente esa migración económica. También me gustaría un poco para terminar señalar otro de los cambios son la persistencia, lamentablemente, de las dificultades que tienen dentro del propio proceso migratorio, pero sobre todo para insertarse en las sociedades de tránsito y destino. En ese sentido, brevemente, pues el tema del rechazo de las sociedades mayoritarias en los países donde llegan, pues increíblemente sigue persistiendo pese a los aprendizajes que deberían haberse hecho, ¿no? Que eso no ayuda a la convivencia. Y bueno, de eso creo que podremos comentar más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Pili. A continuación, paso a cuestionarles en relación con la segunda pregunta. Igual van a tener 5 minutos, pero va a ir el orden: Cheryl primero, Pilar después y Adriana después. Pili, si puedes apagar el micrófono, poner en mute, por favor. Gracias. Centrándonos en la migración internacional o transfronteriza que ha tenido lugar desde finales de la década de 1990, ¿qué retos consideran que existen para estudiarla? Cheryl, te paso la palabra. Muchas gracias. Sí, en cuanto a los aspectos que considero importante, creo que tenemos que ver en cuanto a retos, lo que es la integración de fuentes, de datos y conocimientos entre disciplinas y también entre sectores, ¿no? Entre universidades, entre lo que es el sector privado y también lo que son organizaciones internacionales y también lo que es el desarrollo de capacidades, ¿no? En cuanto a investigación. Y especialmente creo que es importante ver todo este asunto dentro del contexto actual también de Big Data, ¿no? De lo que es este cambio en la forma que entendemos lo que son datos y cómo los gobiernos ahora están trabajando, especialmente con lo que son estadísticas, ¿no? A nivel nacional, pero hay que empezar a ver eso también en relación a lo que son flujos migratorios internacionales. Entonces, en ese sentido, la principal fuente de datos para las estadísticas sobre migración procede de métodos tradicionales, como las encuestas de hogares,
registradas a escala local y con estimaciones nacionales de población, así como también datos sobre desplazamientos forzados recogidos a través de redes de informantes claves. Entonces, las fuentes de macrodata tienen potencial de complementar lo que son datos tradicionales y abordar importantes lagunas espaciales y también lagunas temporales mediante la actualización de datos estadísticas migratorias de forma precisa y de bajo costo. Todo eso con Big Data. Yo creo que eso es algo súper interesante ver ahora que tenemos estas posibilidades. Sin embargo, hay también temas éticos ahí que son importantes a empezar a explorar. Para nosotros, esos académicos especialmente son retos grandes, ¿no? Esta parte ética del uso de los datos. Entonces, no sé, para darles un ejemplo también, el análisis de los datos internacionales de la OIM puede utilizarse para replicar las estadísticas nacionales de migración interna y complementar resultados de los censos. Todo eso como se puede tener como quizás más integración de datos, ¿no? Sin embargo, la integración de datos migratorios procedentes de métodos tradicionales con diversas fuentes requiere una nueva metodología que tenga en cuenta las complejas interacciones a diferentes escalas geográficas y temporales, y también la calidad de los distintos conjuntos de datos. Por ejemplo, ciertos sesgos demográficos que pueden presentarse en los conjuntos de datos en las redes sociales. Entonces sigue siendo un reto sin resolver realmente cómo obtener lo que son resultados que sean completos y también relevantes para políticas públicas. Y también la validación de la migración estimada mediante el uso de Big Data en tiempo casi real es también problemática. Y sabemos que especialmente en países del sur global donde hay mucha migración irregular por el hecho que los procesos de los gobiernos no permiten tener visas fácilmente para migrarse, que eso, bueno, realmente es también otro limitante, ¿no? Y finalmente, en cuanto a lo que sería el desarrollo de capacidades, creo que tenemos que empezar a ver lo que está pasando entre organizaciones, entre universidades, para poder desarrollar investigación interdisciplinar y mejorar los conocimientos especializados, especialmente en ciertas regiones. Se nota como la producción académica, por ejemplo, más fuerte en ciertas partes del mundo que otro. Y en el norte es increíble, hay toda una literatura enorme en cuanto a lo que es la migración, pero eso es también porque en el norte controlan lo que son las revistas científicas. Y entonces ahí creo que también es otra cosa que tenemos que empezar a ver, cómo es que podemos ir desarrollando más producción científica específicamente en el área de migración en el sur global. Muchas gracias. Gracias, Cheryl. A continuación doy la palabra a Pilar Cruz. Muchísimas gracias. Para complementar lo que señala Cheryl, creo que es importante ese marco que ha señalado de la dificultad, ¿no?, que tenemos quienes estudiamos los procesos migratorios, pero también quienes tratan de comprender más allá de la información que nos brindan los medios de comunicación. Creo que acertadamente Cheryl pues, nos ha señalado cómo construimos, en base a qué materiales, sobre todo estadísticas, ¿no?, sirven para señalar datos de esos flujos que componen los procesos migratorios, y también las dificultades que tiene que esos datos pues sean los más fiables, dado sobre todo a un componente como es que no toda la migración es ordenada como pretenderían las políticas de control migratorio, porque no debemos olvidarnos que estos procesos migratorios se realizan pues a veces de forma irregular, clandestina, ¿no?, en los cuales el tema del tráfico y la trata de personas tiene un componente relevante, dado que
y que se han hecho varios estudios a la vez que los países blindan más sus fronteras y tienen políticas migratorias más restrictivas, pues se va incrementando ese nivel de entrada de población irregular, porque definitivamente pues la gente tiene necesidad de salir, buscar otros horizontes de vida, sobrevivir, y es por eso que están inmigrando. Y ahí tenemos, por ejemplo, no sé, las muertes aquí en el Mediterráneo, ¿no? Todos los años hay miles de personas que mueren, lamentablemente, intentando llegar desde África, la zona más oriental del Mediterráneo, también a los países europeos, o en América Latina, pues la frontera, no solo de Estados Unidos, sino ya desde América Central, cada uno de los países pues va siendo, las personas migrantes pues son objetos de tratantes, de coyotes, y van perdiendo la vida también. Eso me parece pues difícil, digo, a nivel... creo que la mayoría de estudios estadísticos pues tratan... Pilar, ¿te cortaste? Mientras Pilar vuelve, y para no perder el tiempo, voy a seguir y pedirle a Adriana que nos dé su parecer en relación con esta pregunta. Adelante, Adriana, muchas gracias. Correcto, muchas gracias, Diana. Sí, creo que se nos congeló la imagen también de Pilar. Mira, yo creo que este es un tema central, lo de que situemos desafíos para la investigación de las movilidades humanas contemporáneas en el orden, diría yo, de lo teórico, de lo metodológico y de lo ético. Comparto completamente las observaciones que nos hacía Sherin al principio y en lo que estaba trabajando complementariamente Pilar. Yo creo que el asunto de la construcción de los datos tiene una altísima relevancia hoy para abordar de manera mucho más asertiva la investigación de un tema tan complejo como el de la movilidad humana, si consideramos además que ese sujeto de estudio, un sujeto en movimiento, representa ya de suyo una serie de retos importantes a la hora de pensar en cómo abordarlo, cómo narrarlo y cómo interpretarlo. Yo creo que el análisis de los datos sigue siendo un gran desafío, nos pone en un más allá de esa disyuntiva entre la construcción de datos cuantitativos y cualitativos, y nos implica reconocer las dificultades que hoy tenemos respecto a uno de los elementos que me parecen importantes de cambio en el contexto, y es la acumulación que tenemos hoy de información. Tenemos una profusa información disponible. Uno de los rasgos macro que no señalamos ahora en la primera pregunta, pero que tienen que ver con los cambios del contexto que impactan la migración, es justamente cómo todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, las TICs, el acceso de manera directa, o la que llamamos hoy la comunicación en tiempo presente, etcétera, etcétera, nos supone acceder a una información alta, muy valiosa. Tenemos una cantidad de medios, formatos de información y una cantidad de estrategias para recabar información. O sea, que tenemos que darnos cuenta que paradójicamente un asunto que es positivo, si se quiere, que tenemos mucho más acceso a información, también lo convierte en un gran desafío a la hora de pensar en estrategias eficaces para interpretar, primero para recabar, sistematizar, procesar e interpretar todos los datos que tenemos hoy presentes, y que nos ponen frente a un gran desafío de la investigación, y es justamente cómo hacer confiable toda la información y cómo contrastarla o triangularla. Shelley se refería, por ejemplo, de una manera muy acertada a todo lo que implica la construcción del dato en términos cuantitativos. Yo a eso le quiero agregar la incorporación a esto de otras fuentes testimoniales que son muy importantes. Me refiero, por ejemplo, a que si hoy reivindicamos
como de hecho lo hacemos, la participación y la incorporación de las voces de los sujetos que investigamos, en este caso de los migrantes, me parece que eso nos pone frente a un desafío enorme, y es cómo cualificar y cómo incorporar esas voces para que no sean meros testimonios o para que no sean simplemente un agregado de información, sino que nos hablen también de las formas de participación de los sujetos con quienes trabajamos en la investigación. Y creo que ese es un gran desafío que nos pone de cara a un desafío también de corte ético. Y es cómo hacemos entonces para que al validar esa información, la incorporación de las voces de los migrantes tengan el peso significativo que deben tener en todo lo que supone la construcción del dato. De cara además a un enorme reto del que se refirió también Cheryl, pero que yo lo quiero subrayar, y es el uso político que suelen tener los datos, no solamente los datos cuantitativos, sino también los datos cualitativos. Y llamo la atención para terminar con estos datos cualitativos, porque justamente uno de los temas que nos convoca hoy, que es la difícil tarea de la construcción de memorias de la migración, está muy emparentado justamente con resolver de manera adecuada ese desafío de la incorporación de las voces de los migrantes al estudio, o sea, cómo hacemos con ellos. Entonces creo que tenemos muchas oportunidades, muchas posibilidades, pero también grandes retos y desafíos, y sobre todo consideraciones éticas que no podemos perder de vista de cara a las consideraciones metodológicas y teóricas. Dejaría por ahí en este momento para que sigamos, que ya veo que Pilar se reconectó. Gracias. Muchas gracias, Adriana. A continuación, voy a dar inicio a la tercera pregunta y el orden de las exposiciones van a ser Pilar primero, Adriana después y Cheryl. Paso a comentarles de qué se trata la siguiente pregunta. En relación con los actores protagonistas de esos procesos migratorios del periodo que va de finales de la década de 1990 hasta hoy y al que nos hemos referido en la pregunta 2, ¿cuáles son los obstáculos y límites que pueden provocar la pérdida de su memoria y cuáles son los elementos que la facilitan, la mantienen y la consolidan? Te paso la palabra, Pilar. Muchísimas gracias. Disculpen que tuve la desconexión aquí con la red. Pues, bueno, menos mal que lo pude solventar. Yo quisiera conectar con lo que estaba señalando antes de la desconexión, pues la dificultad que hay al ser de un proceso de reconstruir una historia recientísima, ¿no? Que incluso la estamos viviendo. Por eso quizá las ciencias históricas pues tiene a veces dificultad, ¿no? Y por eso precisamente se hacen mucho más estudios desde ciencias como la antropología y la misma sociología. Pero a veces las visiones que nos dejan es como unas fotos y no nos dan esa perspectiva histórica, creo que siempre es necesaria. Entonces, uniéndolo eso con esta tercera pregunta, precisamente, dentro de esas dificultades para que las propias personas migrantes puedan construir sus propias narrativas, pues uno de los cuestionamientos tendríamos, como lo ha apuntado Adriana, pues no solo a nivel metodológico, sino de quienes nos dedicamos a estudiar, sino cómo esas personas, pues ellas están viviendo su vida, ¿no? Más allá de estar construyendo, preocupadas por construir un conocimiento, quizá eso pues lo hacemos desde la academia. Entonces, dado que ellos están, esas personas, en sus propios procesos de llegar a un país, insertarse, pues a veces se van dejando de lado, ¿no? Y se van construyendo unos relatos, pues que conforme va cambiando su situación, también esos relatos migratorios cambian. Entonces esa es una dificultad. Entonces esas mismas personas, para construir sus propios relatos, sus propias narrativas, sus propios recuerdos, por ejemplo, cuando hacemos entrevistas, historias de vida, a veces es difícil incluso que recuerden cómo eran sus primeros tiempos, porque a veces en la memoria pues se nos graban esos incidentes de dificultad, por ejemplo, ¿no? Tienden a recordársenos más. Y a veces esas otras situaciones, pues, que son más llevaderas, pues, se nos olvida, ¿no? Entonces, tendemos dentro de ese proceso esta dificultad que tendrían las propias personas migrantes, pues, cómo se selecciona, ¿no? Esos eventos, esos contenidos para, pues, a partir de eso construir sin idealizar esos relatos, sin cargar tampoco, ¿no? Esos relatos. Es complicado, tanto para ellos como también para las personas que tratamos de acompañar, pues, y recoger esas historias para que no se pierdan. Por otro lado, creo que también dentro de esos procesos de reflexión,
pues muchas veces esta también reconstrucción de esos procesos migratorios tiene que ver con la forma en que se están insertando en las ciudades, en las localidades donde van a vivir, sea un tiempo corto o durante tiempos más largos, y también el nivel, por ejemplo, de participación, no solo laboral, que puedan tener. Lamentablemente, a veces desde la sociedad receptora y desde donde se construyen los relatos, ¿no? Se tiende a cargar el peso económico del empleo de la persona migrante como esa utilidad económica del que debería prestar. Y se deja de lado otros componentes, por ejemplo, sociales, culturales, que también hacen parte de ese nuevo insertarse, proyectar la vida que tenían antes, ¿no? Porque no podemos quedarnos solo en la esfera económica. Entonces creo que también a veces pues se pierde de vista eso, ¿no? Incluso los propios migrantes tienen esas dificultades. Respecto precisamente a ese componente más social, sociocultural, estaríamos hablando, por ejemplo, todas esas formas de recrear su cultura de origen. No me refiero solo a las culturas nacionales, sino a las culturas más micro, como pueden ser tradiciones familiares de festejos, por ejemplo, de cumpleaños, de onomásticos, ¿no? De 15 años, por ejemplo, los latinoamericanos que celebran, ¿no? A veces en las poblaciones de destino, pero también a otras fiestas religiosas, ¿no? Si antes de la primera pregunta hablaba de esa extensión del proceso migratorio a más sectores sociales, por ejemplo, en los estudios que he realizado con población indígena de Ecuador, de Bolivia, pues hay un recrear en las localidades de origen de esas fiestas, de esos eventos. Entonces eso también hace parte de ese construir esos relatos de la migración, ¿no? Porque hacen parte de ese proceso de ir a vivir, ¿no? También en la nueva localidad. Y obviamente la dificultad es cuándo se deja de ser persona inmigrante y cuándo solamente tendríamos que apelar a esas incluso recuerdos a veces estereotipados de celebración para pensar que estamos construyendo nuestra identidad. Entonces, esas dificultades de construir una identidad que no se quede segmentada, ¿no? Sino que sea amplia y abierta. Y eso creo que es a ratos pues difícil. Bueno, hasta ahí paro, no quiero extenderme en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Doy la palabra a Adriana, por favor. Sí, muchas gracias, Diana. Mira, este es un tema bien interesante. Comparto la reflexión que nos estaba entregando Pilar. Yo quiero puntualizar un par de cosas que me parece que son necesarias no perder de vista a la hora de interrogarnos sobre el desafío que supone esa construcción de memoria y esa preservación de la memoria de la situación migrante. Primero que todo, partir de lo que significa ser memoria en términos de generar espacios de reconocimiento de los otros. Yo creo que aquí hay un asunto muy importante que no podemos, que no deberíamos perder de vista y que tiene que ver en cómo ese proceso permanente de construcción de sus memorias, la de ellos, está atravesado por otro tipo de disputas también a los que se enfrentan en sus experiencias, y por eso la importancia que decía ahora de la recuperación, o mejor de la incorporación de las voces de los migrantes a esta causa que diríamos de disputas de lo público, en donde la memoria va a ser central, sin el ánimo, como lo decía Pilar, de, de sobrevalorar la imagen que se construya o los imaginarios que se construyan alrededor de la llamada causa migrante, porque yo creo que ahí tenemos que ser muy respetuosos de que las memorias las construyen los propios actores en su devenir, pero que también a veces en la investigación tendemos a idealizar ciertas prácticas. Yo creo que ahí hay que ser un poco cuidadoso y con consideraciones de corte ético en ese sentido de acompañamiento a la construcción de memoria, que es una acción, vuelvo y repito, de ellos. Yo quiero vincular eso además a una cosa que ese también sería un rasgo incluso a tener en cuenta en esas diferencias con tiempos pasados, y es que como el tema de la construcción de memorias ha estado muy sobre la mesa en las últimas décadas, en general en todos los actores sociales, yo diría que no podemos desconocer el papel que han jugado las distintas luchas de los migrantes por ser reconocidos primero
una lucha que empieza fundamentalmente con hacer visible una causa que era completamente invisible a nuestros ojos y que si nos remontamos un poco a los años 90, principios del 2000, tienen mucho que ver con las formas en que los migrantes empezaron a ser visibles de manera masiva, reivindicando inicialmente esto de los papeles o de la regularización de su situación. O sea, el reconocimiento de un estatus público en la vida pública, valga la redundancia, en donde vimos todas estas protestas de los llamados sin papeles hace unos 20, 30 años, pero que han ido transformando otras formas de acción colectiva, otras formas de reivindicación, otras formas de sumar a todo lo que significa la reivindicación por un espacio público que los une a otros actores colectivos o a otros actores sociales. O sea, no es un asunto que podamos ver desconectado o aislado de otras situaciones, sino que está muy emparentado con una situación conflictiva a nivel global hoy, pero que suma a una serie de situaciones que aparecen como coordenadas muy importantes a la hora de pensar en la construcción de esa memoria colectiva. Si pensamos, vuelvo y repito, de que lo que estamos es generando primero un proceso de reconocimiento que a través de sus memorias hacen visible toda su actuación, y si consideramos que esas prácticas están conectadas con otras demandas sociales, incluso porque ya el asunto no es solamente una situación de regularización o de tener acceso a papeles, sino que incluso se ha ido mucho más allá a cómo son ciudadanos de derechos en cualquiera de los lugares que estén, y que nos conecta con otra problemática que se señalaba ahora, tal vez Cheryl lo mencionaba, en donde, por ejemplo, nosotros estamos asistiendo permanentemente a una participación mucho más pública, en donde no es solamente el asunto de formalizar cierta situación, sino de acceder a esa serie de atenciones y derechos. Por ejemplo, la atención en sanidad, la atención en educación, la atención a acceder a empleos dignos y no restringidos o discriminados por el estatuto o por el estatus que tenga el migrante. Entonces yo diría que hay una conexión de asuntos que no deberíamos perder de vista y que complejizan, por supuesto, la situación en la que se enfrentan ellos en la construcción de sus memorias, pero que también nos desafían a nosotros como investigadores a la hora de acercarnos a esa realidad. Dejaría hasta ahí para no excederme los minutos. Muchas gracias, Adriana. A continuación, doy la palabra a Cheryl, por favor. Sí, a mí me parece también muy interesante esta pregunta y verdad que estoy muy de acuerdo con lo que Pilar y Adriana nos acaban de mencionar, ¿no? Y creo que también realmente para mí es importante considerar cómo es que ciertas voces de migrantes y refugiados se documentan o se visibilizan o que se les dan más espacio que otros. Y eso creo que ahora estamos viendo eso especialmente en cuanto a lo que se trata de informes realizados, por ejemplo, por actores de la cooperación, o puede pasar también con actores universitarios, ¿no? Que se enfoquen en ciertas voces más que otros. Y en ese sentido incluyen a sus usuarios de servicio, por ejemplo, en los estudios. Pero, ¿qué pasa con las personas que no están incluidos como los usuarios de servicios de estas organizaciones, por ejemplo? Entonces, la producción que terminamos teniendo muchas veces es de las voces de personas que de una forma u otra el sistema o los sistemas han podido captar, ¿no? Y en el contexto de lo que es migración irregular, no estamos entonces siempre logrando grabar las historias de todos los migrantes que están en territorio, ¿no? Entonces eso quiere decir que estamos también con una visión parcial de muchas veces de lo que es la migración en los territorios que estamos estudiando, ¿no?
Y, y también, sí, yo creo que sí, en este sentido, especialmente en sur global, van en percibidas ciertas voces en los cruces de las fronteras y eso tiene mucho que ver con todos los altos niveles de informalidad y de la situación irregular. Y eso sí, para mí es quizás entre de todas las cosas cuáles son los elementos que la facilitan, que la mantienen o consoliden, si no logramos realmente enfrentar esta cuestión de la informalidad, no veo que vamos a poder realmente avanzar en cambiar lo que es la posibilidad em, de consolidar una memoria colectiva. Y tiene que ver con todos esos factores también que nos acaba de mencionar Adriana en relación a lo que son derechos realmente, ¿no? Desde derechos el derecho al trabajo, derecho a educación, salud. Y también creo que hay una cosa, pero que sí, a menos en cuanto a lo que es la documentación de memoria, hay algunas metodologías enfoques metodológicos que yo creo que sí veo que se están usando más últimamente para incluir las voces de personas en situación de movilidad, enfoques participativos de la investigación. Y eso podemos ver un aumento en eso en relación a lo que los gobiernos están ahora con llamadas, ¿no? Y proyectos financiados. Especialmente el gobierno de Canadá está valorizando mucho lo que son metodologías participativas. Se usan metodologías como Photo Voice, o lo que son metodologías de fotos, pero liderado también por personas migrantes. Creo que eso también nos ayuda en cuanto a facilitar y promover diálogo entre personas en situación de movilidad y también organizaciones locales y gobiernos municipales y otras autoridades locales. Y creo que eso es importante porque necesitamos empezar a trabajar así una convivencia inclusiva a nivel social y cultural. Y creo que por esta razón ahí necesitamos estar empezando a ver no solamente a personas refugiados y migrantes siendo capacitados, sino también capacitando a las comunidades de acogida, haciendo actividades que realmente están visibilizando sus propias memorias. Muchas gracias, Cheryl. Mientras el público se anima a generar preguntas, quisiera que las ponentes pudieran contestar la siguiente interrogante y para ello les solicito muy comedidamente que den contestación en 3 minutos por respeto al tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos simplificadores y reductores que se desarrollan desde las narrativas oficiales sobre los procesos migratorios? En este sentido, voy a dar la palabra primero a Adriana, luego a Cheryl y luego a Pilar. Adelante, Adriana, por favor. Bueno, yo creo que ahí estamos para vincularlo con la anterior, con un desafío enorme que tiene que ver con la construcción de narrativas en donde los discursos oficiales fundamentalmente a veces lo que aparecen es reforzando la construcción de imaginarios muy polémicos, muy problemáticos entre nosotros para lograr la inclusión y la incorporación de los migrantes. Y me refiero es que se reproducen a través de los medios y a veces de voces oficiales asuntos que conducen a la estigmatización, la discriminación e incluso terminan auspiciando la xenofobia, que es un asunto bastante, digamos que es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad para lograr la incorporación real de las personas migrantes a los distintos lugares de tránsito o destino, porque
así como se señalaba ahora todos estos cambios, ya no estamos hablando de la migración en una sola dirección, estamos hablando de un proceso que está en permanente movimiento y en donde el estatus de ser humano, con el respeto a los derechos humanos y demás, y todo lo que tiene que ver con eso, no debería ponerse en cuestión en ninguna de las fases del proyecto migratorio. Entonces, también en tránsito, o también en destino, así sea un destino profesional o definitivo, habría que buscar cómo se fortalece la incorporación de estas voces. Y en ese sentido, me temo que buena parte de esas narrativas oficiales, auspiciadas además, repito, por los medios de comunicación, terminan profundizando asuntos de estigmatización y discriminación con los cuales tenemos que combatir. Y tendremos un papel por jugar. No voy a hablar del papel que jugaríamos, pero lo dejo como un asunto que tendríamos que controvertir. Muchas gracias, Adriane. Cheryl, por favor. Sí, en cuanto a lo que es esta pregunta, esas narrativas, sí, sabemos que hacen mucho daño, ¿no? Pero creo que tenemos que empezar a ver, ¿no? Que esos discursos del gobierno no se cambian fácilmente, solamente cambiando ciertas políticas, ¿no? Tenemos que estar trabajando por diferentes niveles, ¿no? En cuanto a lo que es educación, vemos que hasta en centros educativos, muchas veces hasta grafitis se puede identificar, por ejemplo, en Ecuador, contra personas migrantes, contra su participación en el sistema educativo, por ejemplo. Entonces, ahí necesitamos estar ya desarrollando programas dentro de sistemas educativos, porque en muchos sentidos es más fácil trabajar con personas jóvenes para que ya conocen más sobre las personas migrantes en sus comunidades, por ejemplo, conociendo más sus historias. Creo que ahí es súper importante, y después también dentro de las comunidades de acogida tener más posibilidades para poder también incrementar buenas prácticas en cuanto a trabajo intercultural en las comunidades, también en cuanto a lo que es el empleo, lo que son las políticas públicas, por un lado, que no discriminen, pero también como de alguna forma capacitar a personas en varios ámbitos, ¿no? Creo que ahí sí hace falta mucha capacitación, desde la policía hasta servidores públicos en otros ámbitos. Eso es como súper importante, porque tenemos que ver como en varios niveles donde se puede ir cambiando esos discursos. También hace falta estar trabajando con los medios para estar cambiando un poco los discursos existentes dentro de los medios de comunicación. Creo que eso sí es absolutamente clave, de tener alternativas. Muchas veces estos elementos simplificadores o reductores se desarrollan ciertas narrativas que son oficiales o en los medios, porque no hay alternativos, ¿no? Y en ese sentido hay ciertos grupos, y más lo he visto en el norte, no tanto en el sur global, pero sé que existe en todas las partes. Son grupos que empiezan a generar más noticias que son positivas, que realmente empiezan a desafiar lo que son ciertas narrativas que podemos entender como xenofóbicas. Muchas gracias, Cheryl. Pilar, por favor. Gracias. Creo que se puede comentar varios aspectos, ¿no? Pero dado el tiempo, solo me gustaría referirme a dos de ellos. Por un lado, siguiendo con lo que han comentado tanto Adriana como Cheryl, esos procesos lamentablemente cargados de estereotipos, de prejuicios que se difunden desde los medios de comunicación, pero también desde los discursos políticos, que lamentablemente no ayudan, sino que sirven para crear imaginarios negativos de rechazo, para incrementar el prejuicio y la discriminación y la exclusión, en definitiva, de esta población que ha llegado de otros países, ¿no?
Eso pues no ayuda lamentablemente, no solo a los procesos de inserción, sino que para que se vaya normalizando la propia inserción de esas personas en distintos ámbitos, no solo laborales, ¿no? Dinamizando pues obviamente la vida, adaptándose pese a las dificultades, a esas situaciones que se viven en las sociedades donde han llegado a residir. Entonces creo que eso es lamentable. También es lamentable que desde los ámbitos así de poder económico, pero políticos, exacerben discursos nacionalistas, ¿no? Que creo que en las últimas 12 décadas se han ido incrementando y lamentablemente generando rechazos a poblaciones de otros países, en este caso a poblaciones migrantes, y manteniéndolos como los chivos expiatorios de las dificultades, de los problemas que atraviesa un país. Lamentablemente, pues eso tampoco ayuda, ¿no? Y creo que ahí hay que, no solo las fuerzas políticas, pues sino la sociedad en general tiene que tener un papel mucho más relevante para no dar su voto a esos partidos, porque a la larga lo que están haciendo es encender llamas, ¿no? De conflictos, a veces que se podrían desactivar, ¿no? No incrementarlos. Por último, lo que me gustaría llamar también la atención es sobre cómo se van construyendo a veces polémicas y bulos, lamentablemente, ¿no? Utilizando esos medios como de difusión masiva, incluso a veces las mismas políticas públicas a través de prácticas o acciones que realizan, van construyendo estereotipos de esta población, folclorizándola, presentándola pues, en clichés, y eso pues tampoco ayuda a que veamos a esas personas, ¿no? Desde sus propias vivencias, imaginarios. Y obviamente ahí también las propias personas migrantes, sus colectivos, las asociaciones, pues tendrían que tener un poquito más de incidencia, aunque es a veces muy, muy complicado hacer eso. Bueno, creo que queda mucho para reflexionar, pero creo que queda y es relevante el papel que deben tener la ciudadanía en general, y no solo los gobernantes, también dentro de este proceso, no solo las personas que han migrado. Gracias. Gracias, Pilar. Se han generado 3 preguntas, sin embargo, por honor al tiempo, estas van a estar pendientes para realizar en próximos debates y análisis, porque ya tenemos que terminar. El tiempo no es nuestro amigo en estos espacios tan importantes. Sin embargo, van a estar pendientes para próximas reuniones. Ha sido un gusto poder escuchar distintos puntos de vista en relación con un tema que está constantemente en nuestra historia y en nuestro presente. Por ello, es importante seguir reflexionando y debatiendo en torno a las diferentes aristas que este tema contempla. Esperamos que las opiniones vertidas aquí nos ayuden a seguir cuestionándonos. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a Óscar Ávila. Óscar. Muchas gracias, maestra Diana. Antes de brindar unas palabras de agradecimiento, pido a nuestra audiencia encender sus cámaras para hacer una captura de pantalla para mantener en nuestros registros. Esperemos que todos enciendan para poder hacer la captura y mantener en nuestros archivos todas las personas que participan con nosotros en estos interesantes webinars. Bueno, creo que estamos ya la gran mayoría encendidas las cámaras. A la cuenta de 1, 2, 3. Perfecto. Unas palabras de agradecimiento para cerrar este ciclo de interacción e intercambio de saberes en el que todos nos hemos fortalecido. La sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Queremos expresar un agradecimiento a la doctora Adriana González Gil, a la doctora Cheri
Martins, a la doctora Pilar Cruz Zúñiga y a la maestra Diana Santos Alarcón, quien moderó esta magnífica mesa redonda. También queremos expresar un agradecimiento especial al Instituto de Estudios Avanzados en Desigualdades, IAD de Ecuador, y al Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía, GEISA de España. También queremos dar un agradecimiento especial a todos y cada uno de los presentes en esta mesa redonda. Un excelente día para todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Cuídense mucho, por favor. Gracias.